Hay una pregunta que no siempre es fácil responder. ¿Qué hacemos cuando alguien que nos hizo daño realmente se arrepiente? No cuando simplemente dice perdón para salir del problema. No cuando pide disculpas porque fue descubierto, sino porque cuando reconoce su pecado se quebranta delante de Dios y verdaderamente quiere cambiar. ¿Qué hacemos entonces? Porque una cosa es perdonar y otra cosa muy diferente es volver a recibir a la persona. Podemos decir te perdono, pero seguir manteniendo distancia. Podemos decir ya pasó, pero recordar aquella caída cada vez que esa persona comete un nuevo error. Podemos permitirle estar nuevamente entre nosotros, pero sin volver a hacerla sentir parte de nosotros. Y aquí encontramos una verdad que puede incomodarnos. A veces hemos aprendido a disciplinar al que cae, pero no hemos aprendido a restaurar al que se arrepiente. Y eso es precisamente lo que encontramos en Corinto. Había ocurrido una ofensa seria. La iglesia había intervenido y la disciplina había sido aplicada, pero ahora había algo había cambiado. El ofensor se había arrepentido. Y entonces apareció un nuevo desafío. Ya no se trataba solamente de cómo confrontar al pecado. Ahora se trataba de cómo recibir al pecador arrepentido. Por eso Pablo les dice que ya era suficiente. Les pide que lo perdonen, que lo consuelen y que confirmen su amor hacia él. Y el propósito de la disciplina no era mantenerlo para siempre bajo condenación, sino conducirlo hacia el arrepentimiento y abrir nuevamente el camino hacia la comunión. Y esto toca profundamente el corazón de la iglesia, porque hay momentos en los que necesitamos decirle a alguien, debes arrepentirte. Pero también hay momentos en los que después de un arrepentimiento genuino necesitamos decirle, puedes volver. Hay momentos para confrontar, hay momentos para corregir, pero también hay momentos para extenderle la mano, para abrirle los brazos y decirle, tu caída no tiene que ser el final de tu historia. Porque cuando Dios comienza a restaurar a una persona, la iglesia no debería convertirse en el lugar que le recuerde constantemente quién fue, sino en el lugar donde pueda experimentar nuevamente la gracia de Dios. Y quizá esta palabra nos llevará a mirar más allá de aquellas personas que nos hicieron daño. Quizás nos hará mirar nuestro propio corazón, porque necesitamos preguntarnos, ¿a quién todavía no hemos aprendido a perdonar? ¿A quién seguimos definiendo por su peor momento? Hay alguien al que Dios ya está restaurando, pero nosotros todavía no estamos dispuestos a recibir. Porque el perdón no cambia lo ocurrido, pero sí puede cambiar lo que ocurrirá a partir de ahora. Por eso hoy vamos a meditar en el poder restaurador del perdón. Y antes de entrar en la palabra, quiero que hagamos algo muy importante: orar. No solamente para pedirle a Dios que nos permita entender este pasaje, sino para pedirle que prepare nuestro corazón para recibirlo. Porque quizás esta palabra no solamente hablará a alguien a quien necesitamos perdonar. Quizás también hablará de algo que nosotros necesitamos entregarle al Señor. Así que, mis hermanos, les voy a pedir que me puedan acompañar en oración. Señor Padre amado, hoy venimos, Señor, delante de ti, reconociendo que necesitamos de tu gracia. Tú conoces, Señor, nuestras heridas, nuestras decepciones y aquellas situaciones que todavía llevamos en el corazón. Tú también, Señor, conoces nuestras propias fallas, aquellas en las que hemos necesitado que alguien nos perdone, que nos tenga paciencia y nos dé una nueva oportunidad. Por eso, Señor, antes de escuchar tu palabra, Señor, examina nuestro corazón. Si hay amargura, Señor, ayúdanos a soltarla. Si hay resentimiento, ayúdanos a entregártelo, Señor. Si hay alguien aquí a quien nos cuesta perdonar, danos la gracia para hacerlo. Y si somos nosotros quienes necesitamos arrepentirnos, Señor, danos humildad para reconocerlo. Enséñanos a mirar a los demás como tú nos has mirado a nosotros, con verdad, con santidad. Pero, Señor, también con gracia, con misericordia. Que hoy no solamente escuchemos una prédica, que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón.
y produzca, Señor, en nosotros aquello que tú deseas hacer. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Abramos ahora nuestro corazón y vayamos al texto, porque Pablo nos enseña que cuando el arrepentimiento es genuino, la disciplina no tiene como propósito mantener al hermano en el suelo, sino ayudarlo a levantarse. Y miren lo que Pablo dice en los versículos 5 al 7, y esto habla de nuestro primer punto: el perdón sana al corazón arrepentido. Miren lo que dice los versos 5 al 7. Dice la palabra del Señor: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pablo comienza diciendo: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Y hay una palabra aquí que merece nuestra atención: basta. Pablo está diciendo, ya es suficiente. La iglesia había confrontado el pecado. La reprensión había sido necesaria. Había un momento para corregir, un momento para establecer límites y un momento para hacerle frente al ofensor. Pero ahora había llegado el momento de algo diferente. Había llegado el momento de restaurar. Porque la disciplina cristiana nunca debe convertirse en una condena permanente. Y como saldrá a continuación, la iglesia tiene un propósito: llevar al pecador al arrepentimiento. Y cuando el arrepentimiento llega, la iglesia debe abrir camino ¿hacia qué? Hacia la restauración. Pablo no les dice que olviden lo sucedido, no les dice que el pecado no fue importante, no les dice que las consecuencias desaparecen, les dice algo mucho más profundo. Dice: vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Es decir, la iglesia debía cambiar su manera de relacionarse con aquella persona. Antes había sido necesario confrontarla, ahora es necesario recibirla. Antes había sido necesario corregir, ahora es necesario consolar. Porque cuando una persona se arrepiente verdaderamente, no necesita que la iglesia siga recordándole constantemente quién fue. Necesita que la iglesia le ayude a caminar hacia lo que Dios puede hacer con su vida. Y aquí hay algo que debemos entender. Perdonar no significa aprobar lo que ocurrió. Perdonar significa reconocer que lo ocurrido estuvo mal, pero decidir que ese pecado no tendrá la última palabra sobre la persona. Quizás alguien diga: pero pastor, esa persona hizo mucho daño. Y sí. Y precisamente por eso el perdón es tan poderoso. Porque el perdón no dice no pasó nada. El perdón dice sí pasó. Fue doloroso, fue serio. Pero no voy a permitir que aquello siga gobernando nuestra relación cuando Dios está obrando restauración. Hay personas que llevan años viviendo bajo la sombra de su peor decisión. Fallaron una vez y sienten que para los demás siempre serán el que falló. Pidieron perdón, pero cada vez que quieren avanzar, alguien vuelve a recordarles su pasado. Se arrepintieron, pero nunca volvieron a sentirse completamente recibidos por la iglesia. Y Pablo nos recuerda que eso fue, o mejor dicho, que eso puede llegar a ser destructivo. Y miren lo que dice estos pasajes. Dice: para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pablo entiende que después de una caída puede aparecer otra batalla: la culpa que aplasta. Una persona puede pasar de decir hice algo malo a pensar soy irremediablemente malo. Puede pasar de decir necesito arrepentirme a decir Dios ya no puede hacer nada conmigo.
Y ahí, mis hermanos, la tristeza puede convertirse en desesperanza. Por eso Pablo dice, perdónenlo, consuélenlo. No solamente es que ya termine la disciplina. Ahí dice que debemos ayudarle a levantarse. No solamente dejen de señalarlo, vuelvan a acercarse a él. Háganle saber que sigue siendo amado. Porque el arrepentimiento reconoce el pasado. El perdón le devuelve al arrepentido la esperanza de un futuro. Y esto tiene una aplicación muy seria para nosotros. Porque quizás nosotros no somos las personas que cayó. Quizás somos quienes todavía estamos mirando esa caída. Quizás hay alguien a quien decimos, sí, lo perdoné. Pero cuando lo vemos todavía pensamos en lo que hizo. Quizás ya no hablamos del asunto, pero tampoco hemos vuelto a abrir el corazón. Quizás decimos que creemos en la restauración, pero seguimos definiendo a esa persona por su peor momento. Y el Señor hoy puede preguntarnos, ¿puedes mirar a esta persona no solamente por lo que hizo, sino por lo que estoy haciendo en ella? Porque nosotros también hemos necesitado que alguien vea más allá de nuestros errores. Nosotros también hemos necesitado gracia, nosotros también hemos necesitado que Dios no nos defina por nuestro peor momento. Y si hemos recibido tanta misericordia de Dios, ¿cómo podemos negarnos a extender misericordia al hermano que verdaderamente se arrepiente? Porque la iglesia debe ser lo suficientemente santa para confrontar el pecado y lo suficientemente llena de gracia para restaurar al pecador arrepentido. Y eso es lo que Pablo estaba enseñando. La disciplina ya había cumplido su propósito. Ahora debía comenzar la restauración. Y quizás esa es una de las cosas más hermosas del Evangelio. Dios no solamente nos encuentra cuando estamos caídos, también nos levanta cuando nos arrepentimos. Por eso el perdón tiene poder restaurador. Porque permite que el corazón arrepentido deje de vivir mirando constantemente hacia su caída. Y comience nuevamente a caminar hacia ¿quién? Hacia Cristo. Que comience a caminar hacia Cristo. Y miren, Pablo todavía quiere llevar a la iglesia un paso más allá. Porque no basta con decir, ya lo perdonamos. Pablo les pide algo más, dice, y confirmar vuestro amor para con él. Porque el que ha sido restaurado no solamente necesita saber que ya fue perdonado. Necesita experimentar que todavía es amado. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El perdón reafirma el amor de la iglesia. Acompáñenme a leer lo que dicen los versos 8 y 9. Dice la palabra del Señor, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo ya les había dicho que debían perdonar y consolar al hermano. Pero ahora añade algo que todavía va más profundo. Dice, por lo cual os ruego que confirméis vuestro amor para con él. Pablo no quiere que la iglesia simplemente termine ahí con la disciplina. Quiere que el amor vuelva a hacerse visible, porque una cosa es decir te perdono y otra cosa es demostrar que todavía amas al hermano. Porque el perdón no solamente libera de una deuda, también abre nuevamente el camino hacia la comunión. El perdón abre la puerta. El amor demuestra que la puerta realmente está abierta. Y permíteme llevar esto a algo que muchas veces vemos en el ministerio. En el ministerio uno aprende que no todas las personas que se alejan lo hacen porque dejaron de amar a Dios. Algunas
Se alejan porque después de haber fallado, sienten que ya no tienen un lugar. Recuerdo que en ocasiones una persona puede acercarse después de haber pasado por un momento difícil y decir: pastor, quiero volver a comenzar. Y en ese momento no siempre uno necesita un discurso largo. A veces necesita que alguien le diga: me alegra de que estés aquí. Dios todavía está trabajando en tu vida. Vamos a caminar juntos. Y una palabra así no justifica lo que ocurrió. No elimina el proceso, no significa que todas las consecuencias desaparezcan. Pero puede comunicar algo que el corazón necesita escuchar. Todavía hay un lugar para ti entre nosotros, mientras Dios sigue restaurándote. Y esto es precisamente lo que Pablo está pidiendo a los corintios: no solamente perdonen, confirmen su amor, porque una persona restaurada necesita saber que la gracia que predicamos también es la gracia que practicamos. Por eso Pablo no les dice simplemente: acaben ahí con la disciplina, porque ya hubo frutos. Les dice: confirmen vuestro amor para con Él, es decir, hagan visible aquello que dicen creer, porque el amor cristiano no puede quedarse solamente en palabras. Se demuestra en la manera en que miramos al hermano, en la manera en que hablamos con Él, en la manera en que volvemos a acercarnos, en la disposición también de caminar nuevamente a su lado. Y hay algo que debemos entender: restaurar no significa negar lo ocurrido. El pecado fue real, la herida fue real, la disciplina fue necesaria, pero ahora Pablo está enseñando que la gracia también es real. Podemos reconocer lo que ocurrió sin convertirlo en una sentencia permanente. Podemos mantener el proceso sin mantener el rechazo. Podemos ser prudentes sin dejar de ser misericordiosos, porque restaurar no significa eliminar toda consecuencia. Significa dejar de tratar al arrepentido como si nunca pudiera cambiar. Y la iglesia madura no define al hermano por el momento en que cayó, sino que aprende a reconocer la obra que Dios está haciendo mientras se levanta. Imaginemos a alguien que tuvo una caída dentro de la iglesia. Fue confrontado, aceptó la corrección, se arrepintió y comenzó su proceso de restauración. Y después de un tiempo de congregarse, ¿pero qué es lo que pasa con el hermano? Cada vez que alguien lo mira, piensa: ese es él que hizo aquello. Quizás nadie se lo dice, pero la persona lo percibe. Y aunque esté físicamente presente, puede sentirse distante. Por eso Pablo dice: confirmad vuestro amor para con Él. No solamente terminen ahí la disciplina, sino vuelvan a acercarse, vuelvan a caminar con Él y háganle saber que sigue siendo parte de la familia de Dios. Y eso no significa entregarle inmediatamente todas las responsabilidades que antes tenía. No significa que la confianza se reconstruya de un día para el otro. No significa ignorar la indicación pastoral que ya se le dio. Significa algo más sencillo y más profundo: que el proceso puede continuar, pero el rechazo debe terminar. Y aquí el verso 9 quiere importancia. Miren el versículo 9 lo que dice. Dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Pablo estaba probando a la iglesia. La verdadera obediencia no se demuestra solamente cuando Dios nos pide confrontar algo que está mal. También se demuestra cuando Dios nos pide perdonar a alguien que nos ha herido. Es fácil obedecer, mis hermanos, cuando la obediencia confirma lo que sentimos. Pero es mucho más difícil cuando Dios nos pide hacer algo que nuestro corazón todavía no quiere hacer. Por eso este pasaje nos confronta.
la madurez espiritual no se demuestra solamente por cuanto conocemos de la gracia, sino por cuanto de esa gracia estamos dispuestos a extender. Y aquí debemos mirar nuestro propio corazón. Tal vez podemos decir, yo ya lo perdoné, pero la pregunta es, ¿lo he vuelto a amar? Porque es posible haber soltado el enojo y todavía mantener la distancia. Es posible dejar de hablar del pasado y todavía mirar a la persona desde su pasado. Y es posible quitar la condena y no haber restaurado la relación. Por eso Pablo no dice simplemente perdónenlo, dice confirmad vuestro amor. Haz que el amor sea visible, y muchas veces se puede ejemplificar ¿con qué? Con una conversación, con una llamada, con una oración, palabras de ánimo, un abrazo, una oportunidad para caminar juntos nuevamente. No significa que todo vuelva a ser como antes de inmediato. Significa que la gracia vuelve a ocupar un lugar en la relación. Mis hermanos, perdonar es dejar de cobrar la deuda. Y amar es volver a acercarse sin utilizar la deuda como una cadena. Y eso tiene una raíz profunda en el Evangelio. Nosotros podemos amar porque primero fuimos amados. Nosotros podemos perdonar porque primero fuimos perdonados. Y mis hermanos, la iglesia no es una comunidad de personas que nunca han fallado. Es una comunidad de personas que han sido alcanzadas por la gracia de Cristo. Por eso cuando restauramos a un hermano arrepentido, hacemos visible el evangelio que predicamos. Una iglesia que predica la gracia, pero no sabe practicarla, puede tener buenos sermones, pero un mal testimonio. Así que la pregunta no es solamente ¿he perdonado? La pregunta es, ¿mi manera de tratar a esta persona demuestra que realmente la he perdonado? Porque Pablo no les pidió simplemente que dejaran o terminara ahí la disciplina, les pidió que confirmaran su amor. Y cuando una iglesia sabe hacer eso, el arrepentido no solamente escucha que ha sido perdonado, lo experimenta. Pero Pablo todavía nos muestra que hay una razón más profunda para tomar esto en serio. La falta de perdón no afecta solamente al que fue herido, no afecta al que cayó, puede afectar a toda la iglesia, mis hermanos. Por eso Pablo continúa diciendo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mis hermanos, ahora Pablo nos lleva de la restauración de una relación a la protección de toda la comunidad. Y aquí encontramos el tercer principio. El perdón preserva la unidad frente a Satanás. Vamos a leer los versos 10 y 11. Dice la palabra del Señor, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo ahora nos muestra una razón que quizás los corintios no estaban considerando. El problema no era solamente lo que había ocurrido entre una persona y la iglesia, había algo más profundo en juego. Pablo dice, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Detengámonos en esto. Pablo no dice para que Satanás no gane ventaja sobre él. ¿Qué es lo que dice?
sobre nosotros. La situación de un hermano podía terminar afectando a toda la iglesia, y aquí encontramos una verdad que necesitamos tomar en serio, mis hermanos. Una herida sin resolver puede convertirse en una oportunidad para la división. Y el enemigo puede tomar una ofensa real, una herida legítima, un conflicto verdadero, y utilizarlo para producir algo mucho mayor. Resentimiento, distancia, sospecha, división y pérdida de comunión. La ofensa puede comenzar con dos personas, pero si no se trata correctamente, puede terminar afectando a muchos. El enemigo no siempre necesita crear una nueva herida. A veces solamente necesita mantener abierta una antigua. Y eso es lo que Pablo quiere evitar. El enemigo quiere ganar ventaja. La expresión ganar ventaja presenta la idea de que Satanás busca aprovechar una oportunidad. No significa que Satanás sea responsable de cada conflicto que tenemos. Hay heridas que nosotros mismos provocamos. Hay decisiones equivocadas. Hay palabras que nunca debimos decir. Hay pecados que debemos asumir, pero Pablo nos recuerda que el enemigo sabe aprovechar aquello que nosotros dejamos sin resolver. Por eso, mis hermanos, debemos tener cuidado, porque una ofensa puede convertirse en resentimiento, el resentimiento puede convertirse en amargura, la amargura puede convertirse en distancia, y la distancia puede terminar en división. Porque lo que comienza como una herida en el corazón puede terminar convirtiéndose en una grieta dentro de la iglesia. Por eso, mis hermanos, el perdón no es un asunto pequeño. Es una manera de cerrar una puerta al enemigo. El problema ya no es solamente individual. Miremos nuevamente las palabras de Pablo. Dice sobre nosotros. Y eso es importante. La falta de perdón nunca afecta solamente a quien se niega a perdonar. Afecta a relaciones, familias, ministerios, células, equipos, y finalmente puede afectar la unidad de toda la iglesia. Pensemos en algo muy práctico. Dos hermanos tienen un conflicto. Ambos dicen, yo ya lo perdoné. Pero ninguno vuelve a acercarse. Después otros hermanos empiezan a conocer la situación. Algunos escuchan una versión, otros escuchan otra. Unos comienzan a tomar partido. La conversación cambia. La confianza se rompe. Y quizás nadie esté peleando públicamente, pero la iglesia comienza a dividirse silenciosamente. Y eso es exactamente lo que debemos evitar, porque el enemigo no siempre destruye a una iglesia mediante una gran crisis. A veces comienza con algo mucho más pequeño, un corazón que se niega a perdonar. Podemos perdonar y reconocer las consecuencias, pero no podemos permitir que el dolor se convierta en una identidad. Perdonar no significa abrir nuevamente todas las puertas de la confianza. Significa cerrar la puerta del resentimiento. Y eso es muy diferente. El perdón protege algo más grande que nosotros mismos. Quizás esta es una de las partes más importantes del texto. Cuando Pablo pide perdón, no está pensando solamente cómo se sentirá esta persona. Está pensando también qué está pasando con nosotros como iglesia. Porque la unidad del cuerpo de Cristo es demasiado valiosa y Jesús mismo oró por la unidad de sus discípulos. En Juan 17:21 Jesús dijo, para que todos sean uno. La unidad no significa que nunca tendremos conflictos. Significa que nuestros conflictos no tendrán permiso para destruir nuestra comunión en Cristo. Habrá diferencias, habrá heridas,
Habrá momentos difíciles, pero tenemos una cruz que nos recuerda que somos una familia y cuando perdonamos no estamos simplemente siendo buenos con alguien. Estamos protegiendo la comunión que Cristo compró con su sangre. Y mis hermanos, la falta de perdón construye muros entre hermanos. La cruz de Cristo nos recuerda que fuimos llamados a vivir como un solo cuerpo. Y quiero que pensemos en esto personalmente. Quizás haya una persona que te hirió y tienes razones para estar dolido. Quizás lo que ocurrió fue realmente injusto, pero hoy la pregunta no es solamente, ¿tengo razones para estar herido? La pregunta es, ¿voy a permitir que esta herida siga gobernando mi corazón? Porque puedes tener razón en lo ocurrido y aún así necesitar perdonar. Puedes haber sido víctima de una injusticia y aún así necesitar entregar esta situación al Señor. Puedes reconocer el daño sin permitir que la amargura se convierta en tu manera de vivir. Y quizás hoy el Señor te está diciendo, no le entregues al enemigo un espacio que Cristo quiere llenar con su gracia. Si necesitas perdonar, perdona. Si necesitas pedir perdón, hazlo. Si necesitas buscar reconciliación, hazlo con sabiduría. Y si el proceso requiere tiempo, camina ese proceso no solo, con Cristo. Pero no alimentes aquello que Satanás puede utilizar para dividir. El enemigo quiere convertir nuestras heridas en muros y Cristo quiere convertir su gracia en puente. Por eso, mis hermanos, Pablo les dice, perdonen, confirmen su amor, no permitan que Satanás gane ventaja. Porque cuando una iglesia aprende a perdonar como Cristo la perdonó, el enemigo pierde terreno y la unidad del cuerpo se fortalece. Y miremos cómo hemos venido desarrollando este pasaje. El perdón sana al corazón arrepentido. El perdón reafirma el amor de la iglesia y ahora el perdón preserva la unidad frente a Satanás. No estamos hablando simplemente de una buena práctica para llevarnos mejor. Estamos hablando de vivir el evangelio porque el mismo Cristo que nos llamó al arrepentimiento es el mismo Cristo que nos ofrece perdón. Y el mismo Cristo que confronta nuestro pecado es el Cristo que nos restaura. Y mis hermanos, el mismo Cristo que nos reconcilió con Dios nos llama a cuidar la comunión con nuestros hermanos. Y donde el perdón gobierna, el resentimiento pierde fuerza, la iglesia recupera su unidad. Y Satanás pierde una oportunidad. Y quiero ir concluyendo con esto. Mis hermanos, después de escuchar este pasaje, podemos ver que Pablo no está simplemente enseñándonos cómo resolver un conflicto. Nos está mostrando cómo debe responder una iglesia que ha experimentado la gracia de Cristo. Hemos visto que el perdón sana el corazón arrepentido, que el perdón reafirma el amor de la iglesia, que el perdón preserva la unidad frente a Satanás. Pero detrás de todo esto hay una verdad mucho mayor. Nosotros podemos perdonar porque primero fuimos perdonados. ¿Y por qué, mis hermanos? Por Cristo. Nosotros también hemos fallado. También hemos necesitado misericordia. También hemos necesitado que Dios no nos defina por nuestro peor momento. Y cuando llegamos a Cristo, Él no dijo, arregla primero tu vida y después ven. Él
nos recibió en nuestra necesidad, nos llamó al arrepentimiento y comenzó en nosotros la obra de restauración. Por eso el Evangelio no solamente nos pregunta, ¿has recibido el perdón de Cristo? También nos pregunta, ¿qué estás haciendo con el perdón que has recibido? Quizás hoy hay alguien que necesitas perdonar. Quizás hay una herida que llevas demasiado tiempo cargando. Quizás hay alguien a quien ya dijiste te perdono, pero todavía no has vuelto a amar. O quizás eres tú quien necesitas recordar que tu caída no tiene que ser el final de tu historia. Porque cuando existe arrepentimiento genuino, la gracia de Dios todavía puede restaurar. El perdón no cambia lo que ocurrió, pero puede cambiar lo que ocurrirá a partir de ahora. Y quiero pedirles algo muy sencillo. Cierren sus ojos por un momento. No pienses primero en lo que alguien más hizo. Por un momento permite que Dios examine tu propio corazón. Y pregúntale en silencio: Señor, ¿hay alguien a quien necesito perdonar? Tal vez apareció un rostro. Tal vez recordaste una situación. Tal vez hay una herida que todavía duele. No necesitas negar lo que ocurrió. No necesitas decir que estuvo bien. Pero puedes decir: Señor, ya no quiero que esta herida gobierne mi corazón. Y quizás necesitas dar un paso más. Señor, enséñame a mirar a esta persona como tú la estás mirando. Si esta persona necesita un proceso, que haya un proceso. Si necesita límites, que haya límites. Si necesitas tiempo, toma tiempo. Pero entrégale resentimiento al Señor. Y si eres tú quien necesita arrepentirse, no huyas de Dios. Vuelve a Él. Porque Cristo no solamente confronta al que cae, Cristo también restaura al que se arrepiente. Iglesia, no permitamos que nuestras heridas se conviertan en muros. No permitamos que el enemigo utilice aquello que Cristo quiere sanar. El enemigo quiere convertir nuestras heridas en muros. En cambio, Cristo quiere convertir su gracia en puentes. Que podamos ser una iglesia que sepa confrontar con verdad, pero también perdonar con gracia y restaurar, Señor, con amor. Y que cuando alguien se arrepienta, encuentre en nosotros algo del corazón de Cristo. Señor Jesús, gracias, porque nosotros también hemos recibido de tu perdón. Gracias porque cuando fallamos no nos abandonaste, cuando estuvimos lejos nos buscaste y cuando nos arrepentimos nos recibiste con tu gracia. Hoy ponemos delante de ti nuestras heridas, aquello, Señor, que todavía duele, aquello que todavía recordamos, aquello que nos cuesta soltar. Señor, ayúdanos a perdonar. No porque lo ocurrido haya sido correcto, sino porque no queremos seguir viviendo bajo el peso de resentimiento. Danos, Señor, sabiduría para establecer límites cuando sean necesarios, pero danos también un corazón libre de amargura. Si hay alguien a quien necesitamos pedir perdón, danos humildad. Si hay alguien a quien necesitamos perdonar, danos gracias, Señor. Y si somos nosotros quienes necesitamos ser restaurados, ayúdanos, Señor, a correr hacia ti y no alejarnos de ti. Haz, Señor, de nuestra iglesia una comunidad donde haya verdad para confrontar, gracia para perdonar y amor para restaurar.
que nadie que se arrepienta genuinamente encuentre solamente condenación entre nosotros, sino que encuentre una iglesia que le diga: levántate, Cristo todavía está obrando en tu vida, caminemos juntos. Y Señor, no permitas que Satanás encuentre ventaja entre nosotros. Guarda, Señor, nuestra unidad, guarda nuestros corazones, sana, Señor, nuestras heridas y enséñanos a perdonar como nosotros hemos sido perdonados. Porque queremos vivir como personas que han sido alcanzadas por tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.